el programa de hoy recorreremos algunos de los núcleos de población aislados de nuestras Islas Canarias, que tienen una atractiva singularidad por origen, ubicación, olvido o por la forma de moverse o vivir en ese emplazamiento. El corro ambiental que rodea a las personas que habitan estos parajes les genera una identidad peculiar. Envueltos por una magia de soledad arrullada por el mar, hoy los lugareños son partícipes en primera persona de una interacción con los extraviados y curiosos visitantes que buscan impactar su alma con el paisaje y los circundantes batientes. Nos encontramos en el pueblo de Cofete, al norte del enorme acantilado de Jandía, al sur de la isla de Fuerteventura, un caserío que probablemente es el más antiguo de toda esta comarca. Sus paredes de basalto son acariciadas por la marecía y por las arenas de su playa. Una de las imágenes más sorprendentes de Cofete es su cementerio, que está ubicado en la propia playa. Data del año 1819 y dio sepultura a más de 200 vecinos de toda la península de Jandía hasta el año 1953. Visitamos, sin perder de vista la playa de Cofete, el pueblo más aislado de Fuerteventura, para hablar con sus vecinos de las peculiaridades de este caserío. Llegamos a la casa de Lorenzo Roger, para dialogar del pasado y el presente del pueblo de Cofete. ¿Qué tal, Lorenzo? ¿Cómo está? Bueno, bien. Estamos en Cofete y usted es natural de aquí, ¿nació aquí? Nací aquí, aquí a 10 metros, 15 metros más o menos, en una choza vieja que está ahí. ¿Y cómo era la vida en Cofete en su infancia? En aquellos tiempos, aquello era maravilloso, ¿no? Porque no pensaba, no había egoísmo, no había nada, ¿no? No como hoy. ¿Había muchas familias en Cofete en su infancia? Todas esas chozas todas están pobladas, todas están habitadas, todo, y luego sembrado todo la vega de Cofete, como así lo llamamos, ¿no? ¿Qué sembraban ustedes aquí en esa época? Cebada y trigo. ¿Y lo consumían, lo vendían? No, es que aquí somos todos, eran medianeros, medianeros, y esta queja media, venían los arrendatarios, y claro, agarraba a toda la familia porque estaba trabajando, después quien lo llevaba a la era, los echaba, los sacaba, y después venían los arrendatarios, se llevaban todo lo que producía, eso fue todo en aquellos tiempos. Pero parece que después, pues nada, se dejó ya de
de sembrar aquí, ya no daba la semilla de un Gustavo, y entonces la gente se fue hendiendo casi todo de aquí. Claro, ¿Dónde fue la gente a vivir mayoritariamente? Ahora, donde día al sur, donde estaba el turismo, donde estaban los charleses, y estaba acá, por la parte sur. ¿Y cómo era la vida antes de la comunicación, antes de que llegaran los coches, la carretera? ¿Cómo era la comunicación con el resto de Fuerteventura? ¿Cómo se movían? ¿Caminando, en burro? Caminando, caminitos de cabra. Porque aquí ya venían también los arrendatarios, se llevaban el trigo, el queso con el gaba, porque aquí no invertían nada. El solo y exclusivamente Gustavo Witter. Ese fue el que hizo ese chalet. Mira que está el trabajo que empleó, la economía de cada casa, cuánto mejoró. ¿Y ustedes trabajaban para Todos trabajaban, para Gustavo? Pero eso no tenía que ver nada. Eso era un jornal para la casa, para individual, no tenía que ver nada con la medianería. Pues después eso, el chalet, todo eso, después empezaron ahí con la carretera. Después de invertir todo eso y no trabajando. Sí, ahí después se hizo la carretera. Sí, después pegó con la carretera y la herramienta que teníamos de era un pico, una asada, una pala, un rastrillo y una barra y una cesta, pues ni carretilla había. Me acuerdo yo que 2 mujeres cogían por un lado para rellenar la carretera y después se iban llenando los hoyos, ¿no? ¿Comprende? Y así ya ves lo que es de aquí al Morro, lo que costaría eso a mano, los años, el tiempo que estaría. Como y regalo. Un pueblo como Cofete, con un acantilado a un lado y el mar al otro, también sacaba recursos del mar. ¿Mariscaban, pescaban? Hombre, claro, mariscaban en verano día mariscar, no había otra manera de vivir. ¿Y qué mariscaban? ¿Qué se cogía en esta cosa? Burgao, mejillón. Mejillones también. ¿Qué es lo que había? Sí, mejillón seco, y se vendía algunos, bueno, sancochados porque no había nevera, ni había nada, pues claro, se vendía, tenían las mareas, aquí pasable agualique y todo eso por ahí, y para abajo el lonquillo, el pargo, eso. ¿Y cómo era el ocio? ¿Había diversión cuando niños, adultos? ¿Cómo era la vida en comunidad? Antes se vivía mejor porque hacían los bailes en esas casas, habían casas y hacía casi todos los sábados, hacían bailes, después hacía luego el baile San Pascual, que se invitaba a la mujer en el otro, una taifa. Y también se hacía, la gente que estaba allí jugando al anillo, que llamaban el anillo. ¿Cómo se jugaba el anillo? El grupo, había un grupo y agarraba un anillo y lo ponía así, y después la otra ponía la mano de acá, y después tenía que adivinar de quién lo tenía. Claro, y así sucesivamente, después se ponía a cantar las aires de encima. En fin, cosillas de esas todas, se pasaba muy bien. Pues muchas gracias por la información y este ratito, Lorenzo. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. De nada, hombre, de nada. Estamos con Carlos Arocha, de la Asociación de Vecinos Caserío de Cofete. Así es. Luchando por que este pueblo, que está vivo desde hace muchos siglos, lo siga estando en medio de este lugar tan mágico, tan maravilloso. Sí, tanto es así que aquí estamos en la lucha los tataranietos, intentando a ver si podemos conseguir que esto de alguna forma se regule y que Cofete vuelva a tener la vida que tuvo antes, pero con fundamento. Una vida muy vinculada a la tierra, hemos hablado, agricultura, ganadería, por supuesto los recursos de la costa, y un pueblo que ha estado vivo hasta nuestros días. ¿Con qué se encuentra el Cofete del siglo XXI dentro de un parque natural, pues con una velocidad turística al otro lado, a muy poquitos kilómetros? ¿Con qué se encuentra? ¿Con qué problemas se encuentra Cofete? Pues con muchísimos problemas, a pesar de ser un poco el espejo y la ventana que están ofreciendo a todos nuestros visitantes, como para que nos vengan a visitar, ¿no? A la redundancia, pues también tenemos muchísimos problemas. Es verdad que Cofete es un paraíso, siempre lo ha sido, y ahora este lugar tan salvaje que habla con el silencio, por decirlo así, pues invita a venir, claro que sí. Pero hay que invitar a venir a los visitantes con condiciones y que vengan aquí y se encuentren un pueblo por lo menos ordenado. Pero el pueblo se le ha dado totalmente la espalda después de que esto se nombró Parque Natural, pues ya empezaron las denuncias, las multas a nuestros vecinos, a nuestros antepasados, bueno, a nuestros padres, ¿no? Nuestros antepasados ya descansan ahí en el cementerio, y eso da fe de que ha habido vida en este pueblo y de que nosotros tenemos que seguir luchando por lo menos por el trabajo que ellos hicieron y por seguir manteniendo esto, porque esto es historia, no podemos, esto ni somos ocupas
ni somos gente que venimos en acto folclórico a pasarlo a Cofete, sino que mi madre nació aquí en Cofete, mucha gente nació aquí en Cofete, y se les rompe el alma cuando vienen a multarles, a decirle, oiga, esto no es pueblo ni es nada, y ustedes aquí sobran, poco menos, ¿no? Y Cofete, como vemos, es un pueblo que está vivo, está en sus paredes, está en sus herederos, porque yo creo que esa raíz no se pierde, aunque pasen generaciones, sigue sintiéndote de aquel lugar de donde nacieron tus antepasados, donde se criaron, donde sobrevivieron, y tienen mucha identidad. Es un verdadero balcón, ¿no? Con este acantilado aquí detrás, con este risco y con esa playa, ¿no? Yo creo que es un pueblo que tiene una identidad propia que quizás nuestros pueblos costeros en otras ubicaciones no tienen porque son muy recientes. Y Cofete tiene la historia marcada en sus paredes. Así mismo, y nosotros no podemos negar eso, lo llevamos dentro, y si perdemos ese bastón, pues te quedas en el aire un poco. Si de donde venimos, ¿no? Nosotros sí podemos decir, oye, hemos venido de aquí, de nuestra tierra, aquí mis tíos, mis abuelos me cuentan cada cosa de lo que vivían aquí, hay mucha gente de este pueblo que te pueden contar lo que vivían aquí, y yo es que soy una persona que es muy interesada también por las cosas que hacían. Era de los niños muy preguntones desde pequeñito, y por eso estoy muy en contacto también con eso, con nuestra historia. Esto estaba ya casi que la gente mayor no tomaba ningún tipo de decisiones porque casi era más miedo lo que estaba, y nosotros al final dijimos, basta ya, vamos a movernos, y ahí estamos en la lucha a ver si podemos de alguna forma que alguien empiece a hacernos caso, un poquito de caso simplemente, y vivir como personas, vivir como personas. Pues a seguir luchando por este caserío. Ni lo dudes, Nacho. Vamos a seguir hasta que lo consigamos. Para adelante, Carlos. Gracias, Nacho. La Fajana de Franceses está situada en la costa norte de la isla de La Palma. Fue un importante embarcadero de productos que se producían en Franceses, en El Tablado, en Roquefaro, productos como cebada, trigo, queso, varas, carbón, pero a la cual también llegaban productos necesarios para el abastecimiento de toda esta comarca de Garafía. Un lugar que llegó a tener tiendas de víveres, panaderías, con muchísima vida de trasiego de productos que llegaban y productos que salían, con veredas llenas de personas cargando este material, de animales de carga transportando estos productos, hasta que no llegó la carretera y desapareció el embarcadero. Fue un lugar de vital importancia para el norte de La Palma. Una fajana es un territorio llano situado al pie de un acantilado y que se ha formado por el desprendimiento de materiales desde la zona alta, desde la zona escarpada. En Canarias también se le conoce como Isla Baja. Por cierto que la palabra fajana es de origen portugués, proviene de la palabra faja, que también significa llanura. Aquí en Canarias normalmente está junto al mar y está cultivado de plataneras. Nos acercamos hasta el antiguo embarcadero de la Fajana de Franceses para charlar con José Miguel Pérez, Rente, un habitante nacido en Franceses y que se instaló hace más de 30 años en este lugar que antaño tenía un gran trasiego portuario. ¿Qué tal, Rente? ¿Cómo estás? Bien, bien. En la Fajana de Franceses,
Tú eres natural de Franceses. De Franceses, sí. ¿Cómo era la vida antaño en Franceses? ¿A qué se dedicaba la gente? Al campo. Al campo. ¿Al monte también le sacaban recursos? Sí, sí. ¿Y este puerto donde estamos nosotros era una vía de comunicación en el pasado? Exactamente. ¿Y cómo se embarcaba con este mar tan duro aquí en el norte? Se guardaban los materiales aquí en los almacenes y cuando se quedaba bueno embarcaba. Salían los materiales. Cambio, intercambio. Muy antiguo. Y lo que salía por mar también llegaba por mar, porque antes no había acceso Claro. de carretera. No había. Y entonces la Fajana de Francés tenía un cierto movimiento. Mucho, muchísimo. ¿Y el visitante, qué le llama la atención de la Fajana, del entorno? Lo lejos que está todo. Porque aunque hoy en día tenemos carretera, sigue estando muy aislado este Está lugar. lejos, está lejos. Pero es un lugar muy guapo. Aquí es pura naturaleza. Naturaleza. Se total. oye el mar constantemente, Y el pescadito fresco. lleno de recursos, exacto. Y también el monte está aquí mismo. Y el monte está ahí mismo. Una laurisilva ya a 1 kilómetro que vamos. ¿Cómo baja, La que no tiene toda Canarias. ¿Cómo baja esa laurisilva por ese barranco hasta casi las inmediaciones de...? La que no tiene toda Canarias. Tan cerca al mar, no, 33 metros el nivel del mar. Muy sorprendente. Pues Rente, muchas gracias por su amabilidad, por ¿De qué? recibirnos en su casa De que volver otro día. y por hablar un ratito Exactamente. de la vida en la Fajana de Franceses. Buena vida esto. El macizo de Anaga es un territorio fascinante, donde se han abrazado la naturaleza y los humanos desde que los primeros habitantes se instalaron en sus laderas y barrancos. Los recursos de recolección costera y boscosa, el pastoreo y la agricultura les han llevado a conocer cada piedra, cada paso, de costa a cumbre. La lucha por sobrevivir ha transformado parte de sus lomadas en tierras de cultivo bancaladas. Esta peculiar vida la han dilatado con éxito en estos lugares remotos hasta casi la actualidad, reteniendo en ellos el conocimiento de siglos. Pero hoy el declive poblacional y de actividad los sitúa al borde de un acantilado con un incierto horizonte. Son más de 20 los asentamientos humanos que se reparten de forma dispersa por este amplio macizo de Anaga: Afur, Taganana, Roque Negro, Chamorga. Más de 2.500 personas que viven desde la costa hasta la cumbre, con un ambiente de cinturón a los filocosteros, con taboibales cardonales y con Monteverde. Hoy vamos a visitar Benijo, un caserío que tiene entre 20 y 30 personas y que de forma histórica ha estado vinculada al sector primario, a la ganadería y a la agricultura. Hoy observa con plenitud el roce del húmedo alisio por sus cumbres y la marecía por sus roques. El caserío de Benijo se encuentra situado sobre una pequeña altiplanicie junto al barranco del mismo nombre, un barranco que por cierto nace a más de 900 metros sobre el nivel del mar, junto al roque Chinobre. También tenemos un elemento rocoso destacado, que es el roque Anambro, en esas alturas cerca del Monteverde. Todo este territorio fue repartido después de la conquista de Tenerife a finales del siglo XV, y tenemos un documento en el año 1536 donde cita ya el caserío de Benijo, un caserío enraizado a la tierra que ha vivido el sector primario, agricultura y ganadería, desde tiempos inmemoriales hasta el presente. A día de hoy no sabemos el futuro que le espera a este pequeño lugar remoto. Charlamos con Pedro Brito, un joven de Benijo que es un gran apasionado por las tradiciones y las labores de sus antepasados, unos quehaceres que para ellos eran normales y hoy en día denominamos artesanía: cestería, alfarería, muros de piedra. Además, es un gran conservador de los microtopónimos del entorno de Benijo y de las diferentes variedades de batata que se plantaban en la zona.
Natural de Benijos, ¿toda tu familia es de este entorno? Sí, de aquí, de siempre. Bueno, tenemos una parte de mi abuela que procede allá de la zona de las Carboneras. Pero de este entorno. Sí, de del Anaga. entorno de Anaga. Benijos es un pueblo que históricamente se ha dedicado al sector Al primario. sector primario, a la agricultura y la ganadería. ¿Y qué se plantaba aquí en el pasado? Bueno, desde un primer momento, tras la conquista, claro, como todas las civilizaciones, lo que buscan es agua, y aquí tenemos un barranco que tiene bastante regularidad de agua. No es que venga agua mucha todo el año, pero viene más o menos. Y entonces aquí se asienta desde el primer momento lo que es la cultura del azúcar, después se desaparece, aparece la cultura del vino, después aparecen otros cultivos como por ejemplo el más tradicional que es la batata, y después aparecen otra serie de cultivos, por ejemplo, como los tropicales, los mangos, lo que es arboleda, que esos son traídos de la vinculación que tenemos con, que fue propiedad de gente Igueste, una parte de Benijos. También plantaron aquí viña en su momento. Sí, viña. Todavía se notan, por esos riscos para arriba se ven las cadenas de las huertas. Y hubo bastante cultura de eso. Bueno, abajo en la playa todavía hace un par de años quedaba una bodega. O sea que tuvo que ser algo importante para quedar una bodega ahí. Que normalmente lo que conocemos aquí es el roque de las bodegas y taquero, tal como bodegas, pero también en la zona esta de Benijos, el Draguillo, las Palmas de Anaga, hubieron bodegas también. O sea que fue algo importante en toda la comarca. Sí, la cultura del vino Sí, estuvo está muy arraigada, instalada, muy arraigada, y todavía se ven por aquí algunas Todavía viñas. queda ahí bailando alguna parra, pero ya esto va camino para atrás. Y además nos hablas del agua, ese agua viene del monte. Sí, el agua viene del monte. De este monte verde, esta Sí, locución sí. que tenemos arriba. También sería un recurso en el pasado para Sí, los sí, habitantes de Benijos. seguramente, porque ahí han quedado los nombres, la toponimia de aquí mismo, Íramo, de los riscos allá arriba, los roques, Anambro, Ginobre, Bersegue, Huagay aquí detrás. O sea, que queda todavía esa cultura indígena de que hubo un asentamiento. Dicen que se movían de un lado para el otro, pero yo creo que habiendo agua aquí, se quedarían relajados también. Sí, la realidad de Benijos, históricamente, desde el mar hasta la cumbre. Sí, sí, sí. La sí, vida. Sí, exactamente. Aunque ya hoy día, en la actualidad, tú hablas Benijos y lo que conocemos es la playa. Ya de ahí no lo saques, ¿sabes? La etiqueta es la playa, de ahí no nos salimos. Pues hay personas que todavía viven de la ganadería. Sí, sí. Bueno, aquí está mi hermano, por ejemplo, y hay más gente. Hay gente con 3 o 4 cabras. En la zona Naga todavía queda esa cultura, que va desapareciendo poco a poco, pero bueno, ahí estamos mantenidos. El sector primario sigue vivo. Sí, algo de agricultura, alguna vemos. manera estamos combatiendo ahí, porque ya esto no... La misma batata era una de las cosas que mató un montón de hambre en su época. Había gente que se dedicaba a la batata, generó como una pequeña economía, pero ya los tiempos van cambiando, va viniendo cosas de fuera, de para allá y para acá, y esto en calidad no pueden competir con nosotros, pero en cantidad sí, entonces claro. El asentamiento del Cabrito está situado en el final del barranco del mismo nombre, a tan solo 11 kilómetros de la capital de la isla de La Gomera, San Sebastián, pero continúa siendo un lugar aislado. No hay acceso rodado, solo se puede venir por barco o caminando. Se pobló por primera vez a partir de 1900 por iniciativa de Ignacio Tugores, comenzando aquí a plantar cereales. En 1909
lo compra Filiberto Darias. Excava 2 pozos de agua para poder regar la gran finca agrícola que empezó a montar, montando almacenes, casa para los trabajadores, convirtiendo el Cabrito en una finca agrícola de renombre. Filiberto Darias junto a su cuñado continúan comprando tierras barranco arriba, tierras propiedad de los condes de La Gomera. Proyectan y construyen la primera presa de la isla a partir del año 1911, aumentando la cantidad de agua para regar en la finca del Cabrito. Tras el fallecimiento de Filiberto, su mujer Isabel Veguero se hace con la totalidad de la propiedad, cambiando el régimen de medianeros por el de asalariados, aumentando la exportación de fruta hacia Europa, llegando a tener más de 180 trabajadores. A partir de su fallecimiento, 1955, y el de sus hijos en la década de los 60, esta propiedad entra en decadencia. En 1987, la familia Darias Veguero vende la finca a una sociedad de artistas austriacos cuya corriente era el accionismo vienés. Ellos buscaban un refugio lejos de las radiaciones nucleares tras la explosión de Chernóbil en 1986. La comunidad se instala en el Cabrito y restaura la finca, pero se disuelve solo 3 años después, en 1990. A partir de ahí, se crea una finca ecológica autosuficiente y un establecimiento turístico alojativo para visitantes europeos. Nos citamos con Juan José Plasencia, antiguo trabajador del Cabrito, que era el responsable de agricultura y ganadería de esta finca desde el año 1987. ¿Qué tal, Juan José? ¿Cómo está? Bien. ¿Natural de San Sebastián? Sí, sí. Pero antiguo trabajador del Cabrito. Sí. ¿Desde qué época ha estado usted trabajando? Desde el 87. ¿Y conocía el Cabrito antes de...? No. Cuando vino a trabajar en el 87. ¿Y en qué estado estaba el Cabrito en ese momento, la finca del Cabrito? Estaba abandonada porque solamente habían 2 señores que estaban aquí trabajando y era mucha finca para ellos. La finca fue una finca de explotación agrícola. Sí, sí, sí. Y a partir de ese momento, ¿se sigue trabajando la agricultura? Sí, sí, sí. Entonces después me fueron a buscar para venir a trabajar. Entonces yo vine, miré aquí el Cabrito, entonces querían que empezara a trabajar ya en esa semana. Y digo, no, yo tengo que comentarlo a la familia. Y entonces yo me gustó y le dije que sí que venía. Entonces, a raíz de ahí del 87, pues me quedé aquí a trabajar. ¿Y las vías de comunicación siempre fueron por mar, por tierra? ¿Cómo se venía a trabajar aquí? Pues aquí a veces nos pegamos una semana, que si el mar estaba malo, a veces veníamos en el barco, por la tarde veníamos caminando, o veníamos caminando y por la tarde veníamos en barco. Ahí arriba hay un camión que traíamos la gasolina en lata para poder trabajar con el camión, el pan lo traíamos en bolsa de papel a hombros, relevándonos unos a otros para poder traer el suministro aquí. ¿Lo traían siempre por barco y cuando estaba la mar mala? A hombros caminando. ¿Desde San Sebastián hasta aquí? Desde San Sebastián aquí, sí, nos relevamos unos a otros y los traíamos así, claro, porque tenemos que traerlo, porque la gente que estaba aquí pues necesitaba también comer pan y nosotros también desayunar. Usted hasta que se jubiló estuvo vinculado al Cabrito en las fincas agrícolas. Sí, en la finca y el ganado, las cabras. Y tenemos aquí la primera finca ecológica de La Gomera. Sí, sí. Certificada. Sí, sí, sí. ¿Cómo fue esa adaptación a la agricultura ecológica? Para mí pues, fue un cambio un poco radical, porque yo estaba criado con mi abuelo, siempre era otra producción, se usaban productos químicos. Y lo que se produce aquí, hablamos antes, que se consume en el hotel. Sí, lo que se consume, nosotros mismos antes, como ahora mismo están los mangos, pues se deja el consumo de aquí y el que no es suficiente abasto aquí, pues entonces se prepara y se manda para San Sebastián. ¿Tiene buenos recuerdos de su vida laboral en el Cabrito? Sí. De verdad que yo cuando me fui lloré porque yo vine aquí con 33 años, yo entré aquí en el 87 y toda mi vida acá se puede decir, yo vine con 33, 35 y he estado trabajando aquí y aquí dejé muchos recuerdos y muchos compañeros atrás que siempre nos comunicamos, nos vemos o algo y siempre sigue. Pues muchísimas gracias, Juan José, por este rato. Pues nada, aquí estamos y vamos a ver.
Las partes medias y altas de este barranco están protegidas desde el año 87 y a partir del año 94 adquieren la categoría de monumento natural. 1.180 hectáreas de territorio de risco, barrancos donde dominan las tabaibas, los cardones, los balos y las palmeras. Charlamos con Francisco Padilla, trabajador del Cabrito, al que le une una histórica vinculación con este emplazamiento, ya que su abuelo fue el encargado de la finca El Cabrito a mitad del siglo XX. Además, sus padres, sus tíos vivieron en este lugar, en el que él también pasó parte de su infancia. No es nuevo para ti El Cabrito. En tu familia se ha nombrado El Cabrito a lo largo de la historia. Sí, yo tenía prácticamente toda mi familia trabajaba aquí en El Cabrito, mis abuelos, mis padres, tíos. Y había muchos trabajadores a mitad del siglo XX. Sí, no sé exactamente el número de trabajadores que había, pero sí habían bastantes familias trabajando aquí. ¿Viviendo en este propio emplazamiento o venían desde otros lugares y volvían? Habían familias que vivían aquí, en la misma finca, y otros venían de fuera, de otros poblados de fuera. Y el actual El Cabrito es un hotel, pero tampoco ha olvidado la agricultura. No, sigue, ahora mismo funciona como un hotel y tiene su parte de agricultura. Un sitio sin acceso de vehículos, un sitio totalmente aislado. No tenemos acceso de vehículos, solo por barco, prácticamente no hay cobertura de teléfono. El que viene aquí viene a desconectar totalmente. Fran, aquí cuando la finca del Cabrito, a mitad del 20, había familias que vivían de forma permanente y otros venían a trabajar por temporadas más altas de trabajos agrarios. Sí, había gente que estaba viviendo fija aquí y había gente que venía en épocas que hacía falta. Eran caseríos que estaban relativamente cerca. Bueno, cerca, están a varios kilómetros de aquí y lo tenían que hacer todo a pie. Ahora mismo esos caseríos están abandonados, no vive nadie. Existen muchos núcleos solitarios en nuestro archipiélago canario con una magia envolvente. Lugares donde al visitarlos saboreamos la salada marecía al respirar. Nos quedamos atónitos al girar sobre nosotros mismos, disfrutando de un horizonte costero y del paisaje circundante único. Hablando con sus vecinos entendemos su identidad, su forma de ser y sus reivindicaciones. En la actualidad, estos rincones merecen un cálido agasajo en nuestra visita, que les aliente y les permita continuar alargando la historia local, ser reconocidos y tener todos los servicios básicos que tienen otros pueblos para vivir con dignidad y con la certeza de estar en un lugar sublime. Asentamientos que claman que sus historias familiares pervivan en el tiempo.